Un poeta se llama Hölderlin. ¿Para qué poetas en tiempos de miseria? ¿Para qué poetas en épocas de miseria? 28 de junio de 2025. Damos lugar entonces a esta presentación. Para quienes no me conocen, mi nombre es Leticia González. Estoy coordinando el programa de posgrado interdisciplinario sobre exploraciones del cuerpo, perspectiva psicomotriz en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. La actividad que vamos a desarrollar el día de hoy está enmarcada dentro de este programa de posgrado, que es uno de los primeros programas de posgrados de la Argentina, así que estamos muy contentos de poder dar lugar a lo que sería la formación de posgrado del psicomotricista, una vez que los argentinos hemos logrado armar la formación de grado. Junto a mis compañeras de equipo, Mónica Rodríguez, Marina Chediak, Flavia Soldano, Vivi Mankowski y Pablo Valdés, queremos darle la bienvenida, y a Agustina Torelli, y agradecerle su presencia. Es nuestro propósito dar lugar a un espacio de diálogo sobre las prácticas en salud, dada la complejidad que las mismas implican por estar esencialmente sostenida en los procesos de subjetivación, las instituciones en que se encuentran y en relación con el territorio que habitan. En estos tiempos oscuros para la República Argentina, para nuestro país, para nuestra población, se hace imprescindible salir del anonimato, implicarnos con un decir y un hacer que sostenga un compromiso, una ética en nuestras relaciones profesionales y en nuestros lazos. En este tercer encuentro de nuestro ciclo contamos con la presencia de Lorenzo Ortega Trujillo. Es licenciado Lorenzo en Medicina por la Universidad de Sevilla, España, especialidad de médico interno residente en Hospital Puerta de Hierro, servicio de psiquiatría. Es médico especialista en psiquiatría, se ha formado en Elipsis, Escuela Libre de Psicoanálisis, Dr. Hugo Bleichmann, y en el Fórum Sociedad de Psicoterapia Psicoanalítica. Fue miembro de ASIPIA, Asociación Cultural para la Investigación y la Práctica del Psicoanálisis, Dr. Héctor Fiorini. Ha trabajado en el Hospital Psiquiátrico perteneciente a Foncalet, Alicante, España, y en los centros penitenciarios de Ocaña 1, Ocaña 2, Comunidad de Castilla-La Mancha, España. Es director de la Unidad de Psicoterapia de Asisa y Psiquiatría y evaluador de la Mutua Universal. Actualmente Lorenzo es psiquiatra y director clínico de Residencia Versosa, residencia de menores protegidos en riesgo en salud mental. Es editor también del libro Corporizar la mente, Fundación CITAP. Bueno, tenemos también presentes algunos miembros de la institución y de la Fundación CITAP, que luego los vamos a presentar y le vamos a dar paso al uso de la palabra. Ahora, en principio, lo dejamos a Lorenzo que transmita esta experiencia tan particular de lo que se realiza, de la práctica para la salud que se realiza en la Fundación Versosa. No sé, Lorenzo, si vos querés presentar quiénes están presentes actualmente o ahora o al finalizar de la Fundación Versosa, va a ser más pertinente que lo hagas vos que yo. Te doy Sin la duda, palabra. sin ¿Mm? duda. Bueno, muchas gracias, Leticia, por darme la oportunidad de estar en este foro y poder aportar lo que es nuestra experiencia, que yo creo que es bien original en el plano de la salud mental y de la asistencia a los menores, ¿eh? Nosotros en Residencia Verzosa tenemos exactamente 22 años de existencia ahora mismo. Dimos paso a nuestra andadura
en el otoño de 2003. Y desde entonces hemos atendido a un grupo de menores protegidos pues dependientes de la Comunidad de Madrid. Están conmigo pues en esta reunión nuestro fundador, Juan Antonio García Núñez, de quien hablaré en la introducción y que es el padre de nuestro modelo. ¿Vale? Luego lo hemos complejizado, hemos aportado más cosas, hemos afinado, hemos desarrollado todo eso. Pero el padre y el portador de las ideas fundamentales que nos han traído hasta aquí es él y está aquí con nosotros, afortunadamente. ¿eh? He visto también antes, en una rápida visión, a dos personas que también espero que participen hoy, que son nuestro psicólogo, Gonzalo Muñoz, y una persona para mí muy especial, que es David González de León. Esta persona ha sido todo en Berzosa, lleva toda la vida trabajando con nosotros y es de quien yo puedo decir con más verdad que representa de una forma más integral y más corporal, valga la redundancia, nuestro modelo y lo que somos. Representa, pues además, en estos momentos una parte que yo en la presentación no la he incluido por ocupar justamente una posición intermedia, pero desarrolla una técnica de grafomotricidad que se sitúa en medio de lo que es el ámbito educativo y el ámbito terapéutico. Un ámbito del cual yo, cuanto más lo escucho, más me convenzo de que es un filón de información terapéutica y de actividad curativa muy, muy importante. Bueno, más allá de estas residencias, ponemos la primera diapositiva, por favor, la de presentación. Bueno, aquí estamos. Bueno, ¿qué es Residencia Berzosa? Básicamente, ¿no? Pues una residencia de menores protegidos. Pues nosotros no vemos niños que no hayan pasado por un proceso de tutela, de guarda o de tutela, que no es exactamente lo mismo. La guarda es un contrato de cesión de lo que es la guarda, justamente, que se hace con los padres y los padres conservan la tutela. La tutela, en cambio, es una intervención de las instituciones total, donde, en donde los mentores del niño pasa a ser la Comunidad de Madrid, y se le quita a los padres. ¿Vale? Nosotros pertenecemos a una red que se llama específicamente Centros Específicos de Prevención en Salud Mental. Y somos un invento que apareció en algún momento dado, que a algún político se le encendió la luz larga y decidió que efectivamente el conjunto de los menores institucionalizados pues era una cantera de trastornos psiquiátricos importantísima. No hay que ser un lince para ver esto. ¿Vale? Y se les ocurrió que de alguna manera merecía la pena hacer una red de centros específicos que ocupasen estas franjas intermedias entre el sistema de protección de una parte y el sistema de salud mental por otra. Digo en el segundo punto que en teoría nos dedicamos a la prevención de trastornos de salud mental en estos menores de riesgo. En la práctica funcionamos como una residencia terapéutica, porque no podría ser de otra manera. Si los niños que nos llegan precisamente porque tienen historial psiquiátrico, pues evidentemente lo más sensato es que nos articulemos en forma de residencia terapéutica, a un modo parecido a lo que podría ser un hospital de día. Bueno, ahora mismo son 21 menores que ocupan una franja de edad, pues entre los 9 años, 10 es la edad más frecuente en la que los niños no llegan, y pueden estar con nosotros hasta los 18 años, que es la fecha tope, cuando ya se hacen mayores de edad y ya salen del circuito de protección, ¿no? El periplo habitual suele ser
Depende de los niños y de cada caso, esto es enormemente variable, pero podríamos decir que nosotros actuamos durante 2, 3 años de la vida de los niños, quizá 4, quizá 5, según el momento de entrada y según el curso que tengan con nosotros. Algunos están con nosotros hasta los 18 años y otros pasan a la red de centros ordinarios pues a los 15, a los 16, a los 17. La franja nuestra de actuación, por así decirlo, en donde está el grueso de las edades nuestras, son aproximadamente pues, entre los 11, 12 años, 13, 14. ¿eh? Esa es la ventana de oportunidad que nosotros intentamos aprovechar. ¿Vale? Residencia Berzosa pues está constituida básicamente por un equipo de educadores, que son aproximadamente entre los de mañana, los de tarde y los de fin de semana, pues son unos 12, 14, por ahí anda. Un equipo terapéutico que está constituido por una psicomotricista, un psicoterapeuta, un terapeuta ecuestre, ahora mencionaremos algo de esto, y el psiquiatra que soy yo. También hay una trabajadora social, que esto forma parte del pliego de condiciones que nosotros tenemos que cumplir. Y por último, un equipo directivo que está representado por el director, en este momento Luis Barrero, que es el que se encarga también, ahora lo explicaré también, pues de la terapia ecuestre, y que es nuestro director ahora mismo y que no lo vi al principio, pero también espero que se sume en algún momento de esta charla. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Esto es. Bueno, decía antes que nuestro fundador, Juan Antonio García Núñez, fue el que nos, el que nos aportó las inspiraciones teóricas fundamentales, que son básicamente estas dos primeras que tengo aquí. Que la psicomotricidad tenía que ser el eje de la terapia, que el foco de observación, el foco primario de actuación tenía que estar puesto en el cuerpo y no tanto en la mente. ¿Vale? Porque en los niños no es el pensamiento lo fundamental, es el cuerpo el que habla, efectivamente. Hay otra razón también, y es que justamente el rango de edad en el que nosotros nos movemos y las carencias de desarrollo con el que tenemos que suponer que los niños no llegan, ningún niño llega a esto por nada. Todos llegan pues porque los padres no han sido capaces de ejercer de padres, porque la sociedad no ha sido capaz de contenerlos. Y entonces hay que pensar que no son unos niños que nos vengan estructurados, que no son unos niños que tengan un cuerpo sano, que no se puede presuponer que nuestros niños van a tener una buena armonía cuerpo-mente. Seguramente armonía cuerpo-mente no la tiene casi nadie, pero desde luego estos niños menos que nadie. Y el segundo punto fundamental es el psicoanálisis como base teórica. El psicoanálisis primero y principal, el que aportó Juan Antonio, era un psicoanálisis de inspiración junguiana. Yo me sumé un poco más tarde, yo solo me he sensibilizado hacia la importancia de lo simbólico, de lo cultural, de lo que es Jung, bastante tardíamente y por estar aquí, porque yo me aproximé al psicoanálisis a través del campo psiquiátrico, del campo de la psicoterapia, y mi primera entronque en lo psicoanalítico fue sobre todo la teoría terapéutica y Jung no lo había leído yo nunca, realmente, ¿no? Vale. El tercer punto terapéutico fundamental son los caballos. Esto de nuevo también es una inspiración de Juan Antonio. Juan Antonio, que yo sé que no se ha subido a un caballo en su vida, sin embargo tuvo mucho empeño en que los caballos fueran un elemento de la terapia. Ya me explicarás algún día de dónde saco esto. Yo hasta ahora la única pista que tengo es que efectivamente los caballos tienen un poder simbólico que es muy grande.
Los caballos tienen para mí también otra cosa que es importantísima y es que aunan un uso de un animal como un otro terapéutico, junto con un hecho fundamental, que es que uno se sube encima de ellos, ¿eh? Es el único animal doméstico que justamente está diseñado para que haga uno con el cuerpo del jinete. Y eso es una experiencia psicomotora importantísima, ¿eh? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, hay que decir algunas palabras de cuáles son los menores que nos llegan. Bueno, pues lo primero que hay que decir es que los niños no llegan por trastornos del comportamiento, no llegan porque han resultado ser inmanejables, ¿eh? La mayor parte de ellos inmanejables en el medio residencial, ¿eh? Algunos otros inmanejables directamente en sus casas, ¿eh? Cuando estos trastornos de comportamiento tenían una impregnación psiquiátrica grande, algunas veces nosotros hemos recibido a los niños directamente de sus familias, ¿eh? Sin necesidad de que hayan tenido un paso previo por el sistema de protección. Pero lo más frecuente, y lo que se dio sobre todo al principio de nuestra andadura, es que a nosotros nos mandaran los niños que directamente se caían del sistema, cuyos trastornos de comportamiento, con agresividad, por supuesto, pues resultaban incontenibles, ¿eh? La experiencia nos ha dicho que son básicamente pues, tres troncos estructurales fundamentales. Por un lado, lo más frecuente, que son trastornos reactivos, a veces más disociales, a veces más oposicionistas desafiantes, sin más, o simplemente niños que luego se revelan como ser mucho más normales de lo que se pensaba. Y que simplemente han sido víctimas de carencias, familias disfuncionales y situaciones negativas de toda índole. Los trastornos vinculares existen muchísimo. Esto, pues bueno, es algo, es algo que casi va de suyo, que estos niños no han podido tener un vínculo normal y no tienen una estructura vincular que se pueda presuponer normal. Casi habría que decir que los trastornos vinculares ocupan como una franja estructural en casi todos los niños, aunque luego la manifestación pueda ser pues un trastorno disocial, pueden ser trastornos de comportamiento y todo esto, ¿no? Y luego también nos llegan a veces con distintos niveles niños que tienen un fondo de un trastorno mental grave, ¿eh? Psicosis infantiles básicas, que es lo que nosotros hemos visto que es el fondo de enfermedad mental estructural que a veces algunos niños no llegan, ¿eh? Los trastornos afectivos se desarrollan con el curso de la vida, en cambio los déficits estructurales de organización desde el pensamiento y de organización de la personalidad aparecen ya efectivamente en estos niños de segunda infancia y preadolescencia, ¿no? Vienen en el mayor número del circuito normal de protección y en algunos casos nos ingresan directamente desde sus familias, habitualmente porque han tenido un periplo por salud mental relativamente denso. Entonces nos los mandan directamente a nosotros. Ponemos la siguiente diapositiva. Bueno, en nuestro planteamiento, de nuevo menciono el diseño original de Juan Antonio, pues Berzosa salió fuera del universo urbano, pero no fuera solo, digamos, al lado, fuera muy fuera, a 80 kilómetros de Madrid, exactamente, en medio de la sierra, ¿eh? Donde hay que entrar y salir en coche particular, que los niños no tienen, o hay que depender de un autobús que pasa relativamente tarde y que es casi un microbús, cuyo conductor casi es amigo nuestro también, porque allí en la sierra son 4 gatos lo que hay. El pueblo de Berzosa de Genlozoya tiene aproximadamente como unos 300 habitantes, para que ustedes se hagan una idea. Es importante también el diseño de la vida residencial, ¿eh?
En un trabajo que se hizo aproximadamente hacia 2014, 2015, 2016, en donde estuvimos gastando mucho énfasis en intentar explicitar cuál era el diseño de la convivencia con los menores, cuál era esta estructura que tenía que tener la residencia para ser efectivamente residencia terapéutica, ¿vale? A los que hicieron esto, que fueron personas del campo de la filosofía y de la antropología, Manuel Gutiérrez Estevez y Luisa González Saavedra, ¿eh? Pues se les ocurrió una idea que a mí siempre me gustó desde el principio, que es plantear las distintas dimensiones de la vida residencial en forma de pares conceptuales, ¿eh? A mí esto me pareció especialmente luminoso porque refleja algo estructural, y es el hecho de que uno se tiene que mover siempre entre dos polos, siempre intentando alcanzar una dimensión e intentando también evitar otra, ¿eh? Esos 11 pares conceptuales que se diseñaron o se pensaron que explicaban mejor lo que somos en Berzosa son estos 11 que están puestos ahí, ¿eh? Separación versus segregación, ¿eh? Efectivamente, a los niños hay que apartarlos del núcleo urbano, hay que apartarlos de sus familias también, y esto tiene que hacerse sin producir un efecto de segregación, un efecto de marginación, ¿eh? Hay que procurar que exista diferenciación, que los niños tomen individualidad, ¿eh? ¿Vale? Pero que esto no se convierta en un estigma, ¿eh? No se convierta eh, en un señalar a los niños con el dedo, sus rarezas y sus cosas, ¿vale? Funcionamos como una colonia educacional y no como una comunidad parental, ¿eh? Nosotros nunca hemos querido intentar reproducir miméticamente lo que desde un punto de vista ingenuo se piensa con acierto que les falta a estos niños, que es efectivamente una familia funcionante, ¿eh? Preferimos, en cambio, nos pareció desde el principio más coherente pensar que eso estaba perdido para siempre, que la familia de estos niños ya se había cerrado la ventana de oportunidad y lo que teníamos que hacer es reforzar el carácter formativo, el carácter educativo que tenía el grupo de iguales, ¿eh? La sociedad como tal, ¿eh? Educación social, educación social versus pedagogía educativa, efectivamente, ¿eh? Huir de las técnicas pedagógicas normales. Si estos niños llegan aquí es porque los recursos del sistema convencional han fracasado. Entonces nosotros tenemos que intentar recurrir a el componente educativo de la integración social. Trabajo manual versus estudios reglados, una cosa parecida, ¿no? Privilegiar el uso del cuerpo, el contacto directo con las cosas, sobre los programas educativos más o menos sofisticados. Espacio diseminado versus espacio concentrado. Huir de un centro que forma como un gueto, que forma como un centro cerrado estilo manicomial. Intentar que los niños se distribuyan por todo el pueblo, que los distintos dispositivos de la residencia no estén todos en el mismo sitio, que los niños tengan que hacer un trasiego entre un espacio y otro. Espacio organizado versus espacio indiferenciado, por supuesto, ¿eh? Se huye de los tiempos muertos, de los espacios que no se sabe muy bien lo que se está haciendo y se intenta que los niños formen grupos y estén continuamente haciendo cosas organizadas. Regulación comunitaria del tiempo, ¿eh? Versus disposición individual del tiempo, ¿eh? Bueno, ¿qué digo yo de esto? Voy a decir una pequeña barbaridad, ¿eh? Una de las cosas que yo he aprendido en la profesión es que el ser individual de cada uno de nosotros en realidad es más una fantasía que una realidad, ¿eh? Y todos nosotros somos una trama de vínculos incorporados a nuestra estructura, ¿eh? Y solo si las cosas van bien, nosotros tenemos esa ilusión de que somos un individuo autónomo, pero en realidad somos mucho menos autónomos de lo que nos creemos y solo podemos crecer si estamos en una trama,
en una red, efectivamente. ¿Eh? Terapia corporal versus terapia farmacológica, esto es una consecuencia directa de nuestro énfasis en el cuerpo, y de nuestra huida, que ahora diré también algunas cosas, de la psiquiatría como especialidad médica. ¿Vale? Esto de la psiquiatría tiene un espacio luego que espero decir algunas cosas después. Terapia simbólica versus terapia, pues terapia discursiva. Sí, lo simbólico es mucho más primario que un discurso coherente que carga mucho más hacia lo mental. Interalteridad natural versus, pues versus competitividad social. Efectivamente. ¿Eh? Eh, El último punto que tiene que ver con la residencia es, de nuevo, también una aportación genuina de Juan Antonio, que es la técnica de contención corporal. ¿Eh? La técnica de contención corporal tiene un protocolo específico, se basa en el uso del cuerpo del educador como contenedor de lo disruptivo en el menor, tiene unos pasos muy claros, preparación, contención corporal propiamente dicha, resolución de la crisis, y es la parte, por así decir, terapéutica que hacen los propios educadores. Es importante que lo hagan los propios educadores. Nosotros no, pues no tenemos rejas, pues no tenemos vigilantes pues no tenemos vigilantes de seguridad. El educador de Berzosa tiene que ser un educador total. Pues tiene que ser capaz de usar su cuerpo y su mente para justamente intentar absorber lo que los niños no pueden absorber en su cuerpo y se transforma en, pues en trastornos de conducta. Ya sea que carguen más hacia la agitación psicomotriz, ya sea que carguen más hacia lo disocial o hacia el uso de la agresividad. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver, aquí está. Bueno, la terapia se basa en la terapia psicomotora como eje fundamental. Se hace primero a todos los niños una observación psicomotora, de nuevo también, para una vez más, creación de Juan Antonio también. Es un procedimiento que cubre tanto lo psicomotor propiamente dicho como las expansiones hacia lo simbólico y hacia el mundo interno del niño. Este aspecto de observación psicomotora. Hace unos cuantos años incluimos también la relajación terapéutica, según el modelo de Jean Vergés, que consiste en una técnica de focalización en partes del cuerpo, usando simplemente señalamientos y toma de conciencia y que está encaminado hacia la construcción de la imagen corporal. Una psicoterapia que es, que es, que es de matiz expresivo y que, no de, y que huye de los elementos directivos, de la imposición de normas, de lo que son las prescripciones y finalmente la terapia ecuestre. Nosotros tenemos desarrollada una escala de valoración de terapias ecuestres, también creación nuestra, que prácticamente cubre todo pues todo lo psicomotor y otros aspectos como son la relación con el caballo y un aspecto que a mí me parece particularmente importante en el mundo de los caballos, que es la elaboración del miedo a caballo. Bueno, creo que esto lo vamos a dejar para cuando haya un diálogo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, antes dije que iba a hablar de cuál es el enfoque psiquiátrico en residencia Berzosa. Naturalmente, psiquiatría tiene que haber, porque los niños que nos llegan justamente porque tienen historia psiquiátrica, entonces eso tiene que ser recogido.
La idea de la psiquiatría es una psiquiatría de perfil bajo. Es una psiquiatría donde tiene que verse en residencia verzosa. ¿Eh? Nosotros no damos por supuesto que los diagnósticos que hasta ese momento traen los niños, algunos de ellos altisonantes, van a ser verdad. ¿Eh? Justamente uno de nuestros valores es darles a los niños la oportunidad de que recomiencen, de que en un contexto nuevo, en un contexto en donde somos nosotros eh, actores participantes, vean si efectivamente existe psiquiatría o no. ¿Eh? Contención en el diagnóstico. El diagnóstico psiquiátrico, sobre todo en la psiquiatría actual, ¿cómo podría decirlo? La psiquiatría en los últimos 30 años ha ido queriendo parecerse cada vez más a la medicina científica, ¿eh? Y eso ha hecho que se exacerbe muchísimo la presión diagnóstica, el aspecto fenomenológico y la elevación a categoría diagnóstica de amalgamas de síntomas, ¿eh? Esto ha hecho que se exagere muchísimo la identidad de enfermo mental y el estigma de enfermo mental. La psiquiatría, queriendo salir del estigma, yo creo que ha fomentado cada vez más que efectivamente este estigma se exacerbe. ¿Vale? Eh, Nosotros, por supuesto, no estamos casi en las antípodas de eso. Intentamos andar el camino inverso, intentamos deshacer todo ese camino que ha hecho que los niños se recubran de costras de diagnóstico. Correlativamente con esto, intentamos también que los psicofármacos se usen lo menos posible. ¿Eh? Yo aquí he tenido experiencias de todo tipo. Es cierto que a veces he tenido que reconocer que los niños necesitaban algún regulador, necesitaban algún uso de fármacos, pero nosotros, a poquito que se pueda, intentamos que los niños estén sin ningún fármaco, sin ningún fármaco. Y que lo que sea que pase, que se articule en la interacción con los educadores, en la convivencia en la residencia y en las terapias. ¿Eh? De los 21 niños, prácticamente casi la totalidad, salvo algunas excepciones, vienen con muchos fármacos y nosotros ahora mismo tendremos de los 21 niños seguramente no más de 6 o 7 toman algún tratamiento. ¿Vale? En la medida en que la residencia funciona mejor, efectivamente tenemos más compenetración en el equipo, el uso de psicofármacos disminuye también. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, y luego los fundamentos teóricos. Yo de esto no sé muy bien qué decir. Para mí es importantísimo. No tanto la teoría, sino el hecho de que exista una teoría. Eh, el cuerpo tiene que tener una traducción en la mente. Y para mí la única teoría que tiene capacidad de explicar y de dar un curso mental a todo esto, pues es el psicoanálisis, como aquí aparece. ¿Vale? Y los puntos del psicoanálisis, que a mí me parecen especialmente relevantes, pues es la segunda teoría de las pulsiones, sobre todo porque yo creo que es importante que como equipo tengamos una teoría de qué es lo que está pasando y para mí lo que Freud describe más allá del principio del placer tiene una importancia fundamental, por más que esto haya sido discutido y por más que haya mucha gente que no cree que exista el instinto de muerte. Para mí lo que mejor describe lo que el ser humano es en realidad en último análisis es esto que pongo aquí.
instinto de vida, pulsión de muerte. Deseo de vivir, porque no hay ninguna criatura que quiera su propia muerte, ¿eh? Pero para mí es particularmente importante reconocer que la pulsión es una pulsión sobre todo agresiva, sobre todo de descarga de tensión, sobre todo, como dice Freud, de muerte, de reducción de la tensión a cero. ¿Vale? Correlativamente con esto, la importancia de la estructura psíquica como elemento que es lo único que puede dar un orden a todo esto, ¿eh? Y para mí aquí el Edipo estructural de Lacan es crucial, ¿eh? Eh, Lacan, pues Lacan moderniza el complejo de Edipo de Freud, ¿eh? Hace además una traslación estructural que a mí me parece importantísima porque eh, yo creo que para que se pueda dar un buen funcionamiento psíquico, primero tiene que haber una escisión entre el polo amoroso y el polo de ley, el polo tanático, el polo de conflicto. ¿Vale? ¿Eh? Y por último, la tercera tópica, ¿eh? El inconsciente reprimido versus inconsciente escindido. ¿Eh? Estos niños nuestros que están gravemente carenciados, pues tenemos que suponer que tienen aspectos enteros que no están incluidos en lo que es el aparato psíquico, en lo que es la parte del psiquismo que sí está atravesada por el conflicto edípico, ¿sí? Que es lo que llamo inconsciente reprimido, ¿eh? Aquí de nuevo retomamos la importancia de los símbolos, de la cultura, de los arquetipos y del inconsciente colectivo, ¿eh? La importancia de los mecanismos de sublimación, la importancia de la creatividad y por último la importancia de la trascendencia también, de la apertura hacia la cultura como modo de que partes de los, pues de los materiales psíquicos escindidos puedan entrar en cauces de simbolización, ¿eh? y, en, y en mecanismos en mecanismos de compartir con el otro. ¿Vale? Pues bueno, son las 4 menos 10, casi que yo me callo. Tengo la impresión de no haber sido muy claro, pero espero que con el diálogo podamos suplir mis fallos, ¿eh? Bueno, bueno, pues nada, un silencio terrible. Es que teníamos todos los audios apagados para escucharte. Muy Bueno, interesante, Lorenzo, la presentación de la residencia y el trayecto, los trayectos terapéuticos que ustedes han logrado organizar en relación a estos niños con este sufrimiento tan complejo, ¿no? Y tan difícil de ser tomado o de ser acompañados en otros lugares que no sea de esta manera, en una residencia, digamos, ¿no? Este, me parecía también como muy interesante poner como punto central, como un interrogante, como una pregunta, la función que está cumpliendo el cuerpo en el padecimiento de estos niños y empezar a pensarlo desde allí, digamos, ¿no? A través de la terapia de relajación, a través de la terapia psicomotriz y de la misma psicoterapia. Pero hay un punto que a mí me llamó la atención, la importancia que tienen estos educadores, ¿no? Que son quizás los que sostienen los lazos individuales y también que sostienen los lazos institucionales, ¿no? Estos educadores tienen alguna formación en particular, los educadores acompañan al niño en el transcurso de
cuando van a dormir, ¿cómo es un día en la vida de estos niños y en la vida de la residencia, digamos, ¿no? Muy bien, pues llevas toda la razón. Los educadores son las personas que están con los niños todo el tiempo. La idea es que estén continuamente con el grupo de niños. Existe también la figura de el educador de referencia, que es un educador que está pensado que tenga como un trato especial con cada uno de los niños. ¿Eh? Mm. Formación específica. Bueno, teóricamente existen los estudios de educador social y tal. Nosotros no le damos importancia a eso. Yo creo Ajá, que yo aprecio mucho más, a ver, ¿cómo diría esto? ¿No? La propia mente y el propio cuerpo del educador. Yo creo poco que estas cosas se puedan aprender. ¿Eh? Uno tiene, mm, por supuesto, que formarse, tiene que tener un título, tiene que tener una serie de cosas, pero lo fundamental, donde yo creo que se juega la suerte de los educadores en Berzosa, de que ellos crezcan como profesionales y de que efectivamente se dé una interacción fructífera con los niños, pasa mucho más por la vida que tengan ellos, por cómo se presten, por la voluntad que tengan de sumergirse, ¿no? En lo que es la vida de Berzosa. ¿Vale? Igual que a ninguno nos han enseñado a ser padres, pues yo creo que tampoco a ninguno nos pueden enseñar a ser educadores. ¿Eh? Y, mm. y es una posición ciertamente comprometida, porque son ellos los que están en contacto con los niños, son ellos los que tienen que hacer las contenciones, son ellos los que tienen que vivir y pensar qué hacen en cada uno de los múltiples conflictos que los niños plantean, lleguen a una contención física o no, porque la contención física solo es el momento, digamos, cumbre, el momento en donde ya el niño está en un estado de agitación, en donde la palabra ya no se puede hablar, entonces es el educador el que también decide con los protocolos, con nuestra ayuda, con todo lo que tú quieras, pero en ese momento, digamos, caliente, es el educador el que toma la decisión, el que tiene que tener la intuición de cuándo hay que hacer una contención o cuándo hay que esperarla. Y luego tiene que vivir la contención con el niño también. Tiene que hacer el ritual de la contención. Si es posible llevar al niño a la sala de contención, quitarse los zapatos, que eso tiene una importancia simbólica importantísima, intuición de Juan Antonio también, ¿vale? Y tiene que vivir la contención con el niño, ¿eh? Y tiene que esperar a que eso amaine, tiene que usar su cuerpo para que poco a poco eso vaya amortiguándose, vaya dándose un fenómeno de ida y vuelta de eso que Villon llamaba elementos beta, o en fin, no sé, la pura descarga, para que eso vaya psicologizándose, para que vaya mentalizándose, para que vaya entrando en un circuito compartido. Y entonces la mente del educador y su organización psicofísica sirva de molde al niño. ¿Eh? Eso es uno de los cimientos de nuestra actuación y lo soportan los educadores. Y lo soportan los educadores. ¿Eh? Aparte de que yo creo objetivamente que ser educador es muy, muy comprometido. Son gente joven, son gente que están aprendiendo en ese momento. No se puede pedir de ellos que tengan una formación psicoanalítica, No, no. Mm. que haya tenido nada. Todo eso lo tenemos que aportar nosotros. Nosotros Ah, tenemos que hacer equipo con ellos y tenemos que ser capaces de aportarles lo que un pensamiento verdaderamente complejo como es la teoría psicoanalítica les puede aportar. ¿Eh? Les puede aportar. ¿Mm? Lorenzo, y una Sí. pregunta, ¿y dentro de la institución qué espacio de acompañamiento hay a los educadores? Me parece fantástico esto que vos traes, que no se trata de las especializaciones que hagan, sino que tiene que ver con condiciones subjetivas, si alguno hace psicoanálisis mejor, pero hay algo, digamos, de
la implicancia, ¿no? Corporal digamos, con toda su subjetividad en esta residencia que es un lugar de alojamiento, ¿no? Pero Ujú. para ellos, ¿hay algún espacio de contención dentro de la institución? Bueno, eso es un tema en donde hemos tenido muchas idas y venidas. El dilema al que nos tenemos que enfrentar es que, por un lado, tenemos que dejar que los educadores sean educadores, ¿eh? No pueden ser terapeutas, no podemos suplantarlos. Entonces hace falta que ellos se queden un poco solos, para lo bueno y para lo malo, ¿vale? Eh, Hemos hecho de todo. Hemos hecho reuniones con educadores, reuniones de grupos, supervisiones. Yo no tengo una idea clara de cuál es la mejor receta. Yo creo que seguramente un poco de todo es necesario tener. Juega mucho papel el que haya, pues cada 15 días reuniones de los educadores en donde se habla de los niños, se ven los temas, cada uno cuenta un poco su experiencia y todos nos conocemos unos a otros, ¿eh? Para que haya efectivamente un grupo terapéutico funcionante entre entre los educadores y el equipo terapéutico, ¿vale? También, también se puede intentar enfocar, mmm, intentar salirnos de esta idea un poco simplista de que el objeto de la terapia son los niños. Bueno, como decía Winnicott, son los niños y su madre y la dupla madre-niño, y eso traspasado a la experiencia de residencia verzosa es la dupla niño-educador, ¿no? A veces el educador de referencia efectivamente tiene una posición privilegiada con el niño, de eso es de lo que se trata. Pero yo también creo que uno nunca sabe por dónde salta la liebre y en realidad son los niños los que escogen cuál es el educador con el que tienen a lo mejor más sintonía o hay más feeling, ¿no? Y todo esto, además, desde una perspectiva en donde la teoría, el pensamiento, las prescripciones tenga el suficiente grado de madurez como para que impacte directamente sobre la experiencia vivida y que se produzca ese efecto de magia donde usando las palabras, pero sentimos que estamos hablando de la misma cosa, ¿eh? No es nada fácil, no es nada fácil. Hay educadores que sí ostentan esto muy bien y que sí van claramente a más. Eh, Otros no tanto. Este es un trabajo que yo creo que desgasta muchísimo, muchísimo, ¿eh? Tampoco es fácil identificar dónde están los puntos de saturación de cada uno de los educadores. ¿Cuándo era hoy? Ahí A ver, está, parece que falta tu micrófono. una cosita, ¿no? En fin, eso para mí es todo un magma de cosas en donde uno, bueno, tira a veces más de un recurso, a veces más de otro. No es fácil, ¿no? Pues no te puedo responder así con una sola cosa a cómo se hace la supervisión de los educadores, la ayuda. Yo Pero diría, también digamos, el equipo de la residencia está disponible sí, 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 a sí, recibir sí, lo que suscita la propia experiencia cotidiana, ¿no? En los educadores que tienen otra formación, digamos. claro, claro, claro. Sí, 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 esa es la idea. Esa es la idea. No siempre se logra, no siempre se logra, porque todo Bueno, esto requiere mucho esfuerzo, requiere mucha honestidad, requiere además una capacidad de sacar afuera los conflictos, los pequeños desacuerdos y que eso no forme quistes que al final acaban dificultando la comunicación. Yo siempre digo que los educadores necesitan mucho de un equipo terapéutico que los apoye, pero el equipo terapéutico no es capaz de funcionar si no tenemos una realimentación con, con los, con los, con los educadores, ¿eh? bueno.
yo esto lo digo más por mí, porque los psicólogos, la psicomotricista y el psicólogo, ellos sí tienen más autonomía de funcionamiento que yo, ¿eh? Pero yo, para hacer la tarea de psiquiatra, para hacer la tarea de director técnico, necesito que se me hable, necesito que se me transmita y necesito ver las escenas. Y eso no es fácil, eso requiere de toda una disposición mental de los educadores, de los terapeutas, del funcionamiento del grupo, ¿eh? En fin, es todo un reto, vamos. ¿Eh? Eh, Ahí Gonzalo está levantando la mano. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo, bueno, soy parte del equipo de residencia Versosa, soy psicólogo. Gracias a todos acá por la invitación, también, bueno, a Lorenzo, Juan Antonio, también está ahí. Con respecto a lo de los educadores, creo que un poco el concepto es acompañamos a acompañar. Creo que ese es un poco el objetivo, ¿no? Es cierto, como decía Lorenzo recién, que es como todo, vos sos un organismo muy vivo y muy dinámico, ¿no? Entonces hay diferentes niveles de intervención, desde reuniones con todos los educadores, a veces hay reuniones uno a uno. También es cierto que hay algo que se llama PEI, que es Proyecto Educativo Individual, de cada educador de referencia con cada menor, donde ese PEI lo que hacemos es que viene el educador y trabaja con todo el equipo clínico y se hace como una lectura del menor, cómo abordarlo, se lo escucha el educador. Y creo que lo interesante es sobre todo tener esta disponibilidad, ¿no? Porque cada educador y cada menor tiene su particularidad y también no todos los días es lo mismo, porque siempre hay circunstancias. Entonces creo que el objetivo es estar disponible para acompañar es acompañar. Y eso va girando en torno a diferentes modelos de intervención, desde reuniones con todos los educadores, desde reuniones con un pequeño grupo de educadores, desde reuniones de los educadores con el equipo clínico, desde reuniones uno a uno. Pero esa sería un poquito la intención, ¿no? Y como es tan dinámico, creo que nos vamos moviendo con este dinamismo de ir tratando de leer cuál es la mejor intervención de acompañar en cada momento. Esa sería un poquito Mm, la lectura. mm. Tu tono de voz no es español. No, argentino. Creo que estuve, Era familiar, era creo- familiar. creo que estuve muy cerca de ustedes porque estuve trabajando mucho tiempo en el Hospital Italiano ahí de San Justo y en Ituzaingó también, que no sé si ustedes están en 3 de febrero, ¿no? ¿O no? Sí, 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 3 de Entonces, febrero. digo, Mm, muy cerca. Pero bueno, creo que un poquito es ese acompañar el acompañar. ujú. Interesante. Yo quería, hola, ¿qué tal? Bueno, muy linda la presentación. Yo quería ver si podían como ampliar un poco, hacerme como alguna imagen del funcionamiento, un poco, Leticia lo había preguntado. Yo quería, si ustedes podían relatar, vos algo dijiste, Lorenzo, respecto de, es un pueblito de 300 habitantes, ¿hay algo de la interacción, de cierta autonomía, cómo trabajan con el territorio, digamos, cómo es un Mm, hogar de casas de puertas abiertas, eh, o sea, hay actividad en la misma residencia, pero hay interacción con otros espacios, cómo sería o con cada paciente es particularmente, ¿hay algún lazo social? ¿Cómo se entrama todo esas intervenciones? Pues mira, yo te diría, para que te hagas una idea, la residencia está en la zona baja del pueblo y simplemente son dos casas realmente. Una es una residencia que sí tiene más forma de residencia porque es un edificio más grande, tiene un patio propio, pero ahí la puerta está abierta. Hay un patio enorme, los niños salen y salen al pueblo, ¿eh? Al ser un pueblo tan pequeño, pues evidentemente todos nos conocemos, entonces los niños tienen individualidad casi ya solo por estar ahí y se cruzan ¿Van siempre. solos y vuelven solos? Sí, sí, hombre, Ah, cuando hay alguna circunstancia, porque los niños están demasiado inestables o tememos que a lo mejor pueda producirse pues una pérdida de control, una fuga o cualquier cosa de estas, pues se les tutela un poco más y si se les lleva y se les trae.
los niños tienen que subir, por ejemplo, para subir desde la residencia que está en la zona baja del pueblo hasta donde están las oficinas, donde están los despachos, que es en la parte alta, pues tienen que cruzar todo el pueblo, ¿vale? Eso tiene la parte buena que tú estás diciendo, que en realidad los niños se adueñan del entorno. Por eso también es importante que estemos en un pueblo de 300 habitantes perdidos, donde no hay nadie que pase por allí, no llega nunca gente de fuera, no hay ningún peligro de lo que se asocia pues, con los núcleos urbanos, con las pandillas juveniles, con cosas de este estilo. Y los niños pueden simplemente pues, sumergirse en lo que es el pueblo y no tiene ningún peligro. Cuando los niños van a la finca donde están los caballos, salen del pueblo y cogen por unos caminos que es aproximadamente 1,5 kilómetros aproximadamente, y sí, van solos también, pueden ir solos o no, pero que no es una cosa que venga impuesta, ¿no? Las puertas están abiertas, ellos pueden salir, ¿eh? No deben, pues porque los horarios están pautados, pues porque ellos no pueden salir de la casa sin autorización y tal. Pero bueno, si salen, pues salen, se dan un paseo, se oxigenan, Precioso, se precioso. sabe dónde No, no están siempre. pues porque no pueden ir muy lejos, no pueden ir muy lejos ni aunque quieran, ¿no? ¿Eh? Entonces, bueno, pues eso da todo un entorno contenedor difuminado donde bueno, se reproduce, por así decirlo, lo que es un ambiente primario, rural, previo a la era industrial, previo a la... Yo me quedaba pensando también la relación al cuerpo, ¿no? O sea, donde la salud mental siempre está con ciertas restricciones a lo que se desborda, ¿no? Y ahí me parece que justamente Claro. Hay entraría una en cosa, en estos opuestos que ustedes presentaron, ¿no? De la residencia, claro, claro. estos pares Hay una cosa, conceptuales. Yo estaría ahí. fíjate, hay una cosa que yo llamo el efecto de respirar el aire de Berzosa. Claro. Nosotros siempre que nos llegan los niños, nos llegan con un historial, con toda una ristra de incidentes, de cosas tremendas, Prontuario. diagnósticos, tratamientos, todo lo que usted quiera. Los niños llegan a Berzosa y de repente cambian. Es como si se dieran la vuelta. Es como si nosotros tuviéramos un niño que no coincide con lo que nos han dicho. Luego sí, luego se da uno cuenta de que esos niños hicieron esas cosas en su otra vida y la hicieron por unas circunstancias estructurales, por algo que luego uno puede rastrear, ¿no? Pero ese efecto que es casi mágico y que uno tiene que disfrutarlo, pero no creerse que ya tiene hecho todo el trabajo, porque una golondrina pues no hace No verano. hace verano. Pero, esa magia y ese fenómeno de que los niños llegan a Berzosa y cambian y de repente ya no hay lo que les trajo aquí, eso es muy, muy notable y les pasa a prácticamente todos. ¿Eh? Lo cual da una idea también de lo enormemente receptivos que son los niños a el entorno que tienen. Claro, Eso lo hace, para mí, el claro. pueblo. Lo que tú has dicho, el hecho de que esto es un entorno diseminado, en donde, bueno, pues se sabe quiénes somos cada uno, está radicado en la casa, pero todo tiene como unas fronteras porosas, ¿eh? Claro, Y se da sin riesgo, se da claro. con con una micro sociedad que tiene capacidad de contener y mantener en funcionamiento todo eso. El de la finca de al lado, el del supermercado, la del bar, pues todos, nadie hace nada en particular, pero todos mantienen en marcha el funcionamiento. Eso, el clima que se respira con los educadores de Berzosa, el hecho de que toda esta dinámica de uso del cuerpo, contención corporal, todo lo que esto implica, que se les explica a los educadores, se les impregna, ellos se impregnan de eso también cuando entran a trabajar en Berzosa, ¿eh? Pues todo eso genera un microclima que efectivamente tiene unos efectos que, si no fuera porque nosotros estamos acostumbrados y ya lo hemos vivido y bueno, pero realmente si uno lo piensa es algo verdaderamente llamativo, verdaderamente llamativo. Claro.
Eso es lo que También. intentamos explicar en la parte de los pares conceptuales, ¿eh? Los pares conceptuales sería como la traducción filosófica, antropológica de esta microarquitectura de la vida residencial. ¿Eh? Pensaba en la microarquitectura o macroarquitectura de pensar este proyecto, ¿no? Porque tiene un alto grado de creatividad frente a otros dispositivos terapéuticos que existen, ¿no? En salud mental. Y salvando las distancias, pensaba en el paralelo con el Hospital Bel Air en Suiza, ¿no? Y el proyecto que llevó a cabo a Julia Guerra, también dando vuelta la atención a adultos mayores psicóticos en un hospital psiquiátrico y que revirtió la vida de la comunidad, no solo en el adentro de Bel Air, sino justamente en estas fronteras porosas con el afuera, ¿no? Totalmente. Quizás, Totalmente. Ese es el quizás énfasis. Sí, sí. ¿Ibas a decir, Leticia? no, quería decir que marcar precisamente cuando comenzamos a conversar sobre la residencia versosa, lo que me llamó a mí la atención notablemente fue esta, eh, esta, esta utilización del espacio, ¿no? Esta espacialidad que tiene efectos absolutamente en la estructuración psíquica, digamos, ¿no? De estos cuerpos, estas nuevas relaciones del cuerpo con el medio, ¿no? El hecho de que no hubiera rejas, el hecho de que los niños pudieran ir y volver, traer y llevar, me parecía sumamente importante para lo que es la imagen de sí mismo y la imagen de sus propios problemas, digamos, ¿no? Esto me parece un punto central. Y también me parece un punto central pensar la salud en estos niños con tanto padecimiento, ubicando al cuerpo como un volcán, para decirlo así, ¿no? Y permitiendo la expresión de ese volcán, digamos, ¿no? Del cuerpo en algunos momentos y restituyendo allí en la expresión quiero decir la puesta en juego con el otro, ¿no? Con el terapeuta, con el educador, de ese padecimiento tan importante que desde los primeros tiempos han tenido en la relación con el otro y que ha suturado de alguna manera, particularmente en términos de un profundo malestar que da lugar a una gran violencia, digamos, ¿no? Ese cuerpo tan maltratado, digamos, ¿no? En ese sentido me parece no solo como una lucidez conceptual, sino también una lucidez humana, digamos, ¿no? Una doble vertiente de cómo pensar el sufrimiento de los niños que han sido sumamente desgraciados, por decir así, por el otro, y por la sociedad y por nuestra cultura, en los primeros tiempos. Me gusta mucho lo que hacen ustedes y me dan ganas siempre de felicitarlos. Al hilo que tú dices, lo que se ha dicho antes de los dispositivos y de esa creatividad, ¿no? De Julián, de Julia Guerra, hace ya tantos años, ¿no? Pues efectivamente, sí. Esa es otra de las razones por las cuales nosotros huimos de partida del encasillamiento, de la catalogación diagnóstica de lo que está sucediendo, porque eso produce un efecto ya de troquelado en la mente del terapeuta. Coarta la creatividad, coarta la sorpresa y coarta efectivamente que los niños te puedan sorprender. ¿Eh? Ujú. Y eso es lo que vemos, y eso es lo que vemos indefectiblemente. Hay otras veces que no. Algunos casos hemos tenido en donde yo he tenido que darme cuenta de que efectivamente, pues, era un esquizofrénico quien tenía yo delante. Me acuerdo en concreto un niño que además fuimos nosotros a verlo al hospital psiquiátrico donde estaba, porque se nos había pedido que a ver si podíamos asumirlo,
A nosotros no se nos mandan los niños y nada más, se nos consulta el caso, se nos pide opinión y nosotros, bueno, no siempre, pero podemos decir algo, ¿no? Sobre si ese niño cumple nuestro perfil o quizá no. Nuestra intención es no pretender abarcar cuadros que ya sean muy disociales, como los que se dan con el consumo de drogas, o Claro, cuadros que sean de enfermedad psiquiátrica mayor, que puede debutar en esas edades de 15, 16 años. En concreto, yo recuerdo haber estado valorando a un niño que estaba ingresado en unidad de hospitalización breve en ese momento y que, bueno, efectivamente, yo tuve que aceptar que mis ilusiones terapéuticas no habían sido más que eso, ¿no? ¿Eh? Porque el niño era efectivamente un psicótico de verdad. Y, no y tenía un, ¿cómo digo esto, no? Una dificultad que para mí era efectivamente pues porque se trataba de una esquizofrenia, vamos. No es fácil diagnosticar una esquizofrenia tampoco, ¿no? Pero uno, cuando está en un entorno como el nuestro, sí puede darse cuenta cuando efectivamente los niños no están pudiendo entrar en ese juego de intercambio simbólico, en esa puesta en juego del cuerpo, en eso que nosotros les ofrecemos, ¿no? Que es un punto de partida completamente neutro, en donde podamos entrar con los niños, como decía Bion que había que entrar en las sesiones de psicoanálisis, sin memoria ni deseo, ¿no? Pues efectivamente, sin memoria ni deseo, sin ninguna idea de si aquí hay psiquiatría, si no hay psiquiatría, si lo que sea, ¿no? Y en este caso de este niño, pues esto se dio, ¿no? Pero a cuenta de eso, pues yo prefiero no andar sujetándome a lo que teóricamente hay que hacer frente a un presunto disocial, a un presunto trastorno de comportamiento, a un presunto lo que quiera que sea, ¿no? Nosotros en Berzosa eso lo tenemos que ver, lo tenemos que sentir. Y entonces yo, con alegría o con sufrimiento, pues reconoceré lo que hay, ¿no? Una de las cosas que yo creo que es importante hacer para los niños es que después de sus 2, 3 o 4 años en Berzosa salgan con una idea bien fundamentada. Si deben de ir a la sociedad, a sus familias, al sistema de ayuda, sin salud mental, y si luego tienen que ir al psiquiatra, que ya vayan ellos, ¿eh? O si debemos orientarlos hacia que continúen con un apoyo en la red de salud mental, en psicólogos, psiquiatras y todo esto, ¿no? Y eso es algo que se tiene que ir cuajando en esos 3, 4 años. Yo creo que eso tiene una importancia muy grande, tanto si van a psiquiatría como si puedo hacer lo que yo quiero, que es en realidad jugar a ser antipsiquiatra y decir que la psiquiatría no existe y que no es más que un invento. ¿Eh? Que yo creo que es lo mejor, si se puede. ¿Eh? Lo que quiero comentar es a nuestras compañeras que Lorenzo ya nos ha invitado a hacer comentarios o a hacer preguntas. Está abierto para cada uno de los que estamos acá en este Zoom poder seguir interesándonos sobre este dispositivo. Hay algo que vos dijiste, Lorenzo, que a mí me pareció como interesante y lo volviste a repetir en función de las palabras de Bion. Y bueno, también me gustaría saber sobre qué sucede con la terapia de relajación, qué sucede con la psicomotricidad. Pero una primera pregunta es, ¿cómo ustedes piensan o cómo ustedes trabajan con esos antecedentes, con esa historia que tiene este niño? ¿No? Porque con el trauma, con los aspectos traumáticos de sus vivencias y de sus historias, porque también para poder separarse, digamos, de esas vivencias y de esas experiencias de tanto dolor o tanta violencia, también tiene que haber
algún reconocimiento o tiene que haber, digamos, la posibilidad de poder ser nombradas, de poder ser ubicadas en el proceso de subjetivación de estos jóvenes, ¿no? No sé cómo lo piensan, ¿no? Cómo lo trabajan el terapeuta, el psicoterapeuta, si se trabaja corporalmente, si se trabaja con el dispositivo de los caballos, o sea, es esos dolores tan tempranamente instalados en el cuerpo y en las emociones y en los afectos, para poder separarse de alguna manera hay que poder tramitarlos, ¿no? ¿Cómo lo presentan ustedes o qué posibilidades hay en ese punto, ¿no? Muy interesante lo que planteas. ¿Tú quieres decir algo, Gonzalo? Mientras yo pienso. Bueno, sí, nosotros siempre pensamos que el cuerpo siempre habla, ¿no es cierto? Desde lo junguiano hay un concepto que creo que nos aporta mucho, que es que el arquetipo es la representación psíquica del instinto. Entonces, el cuerpo se expresa, como decís vos, se nombra, y se nombra en símbolos, en imágenes, y eso lo que nos permite es ir generando integraciones de conciencia que se empiezan a construir un relato personal e individual, ¿no? En las sesiones, eh, siempre obviamente desde el terapéutico psicológico, ¿no? Eh, Siempre desde un marco psicoanalítico. eh, es muy interesante ver cómo muchísimas veces aparecen contenidos espontáneos, ¿no? Mm, Desde los menores, desde dibujos de mandalas, desde sueños, y empiezan a aparecer muchísimas imágenes que se empiezan a trabajar junto con el menor, donde aparecen ideas del complejo paterno, el complejo materno, la sombra, animus, ánima, digamos, todo ese mundo un poquito junguiano, que en el fondo es un intento de simbolización espontánea donde lo acompañamos a que pueda empezar a profundizar ese proceso de individuación. ¿Qué sería eso? Empezar a tener conciencia de lo que le ha ocurrido, poder tercerizarlo, que tercerizarlo es verlo, distanciarse, y en esa distancia, en ese polo, ver qué puede intentar elaborar, ¿no? Entonces, mm, desde ahí es donde nosotros vemos un poquito que empieza a surgir, porque nunca hay una decisión tan radical de lo corporal y lo mental, siempre hay una no, claro. sintonía, ¿no es cierto? Y creo que eso se refleja muchísimo desde la terapia estrictamente de psicología, ese enfoque junguiano, también está lo psicoanalítico, pero creo que nos abre muchas fronteras, ¿no? Porque como dice Ibra, me gusta mucho que dice, el símbolo lo que hace, da la posibilidad de canalizar la energía, ¿no? La condensa, pero Claro. también la canaliza. Y ahí ya empieza a haber una elaboración, y eso lo vemos en muchísimos menores. Y en relajación terapéutica, que es muy interesante porque el intento es eh, justamente a través de un recorrido del cuerpo y la respiración y de pequeños tactos, intentar estimular este concepto espontáneo de cohesión de mente, ¿no? Con imagen corporal. Entonces también termina surgiendo muy espontáneamente verbalizaciones y elaboraciones del menor, que después eso se toma tanto en producciones del menor como en discursos, relatos, intento de capacidad de insight, etcétera, ¿no? Yo lo veo un poquito por ahí. Mm. Claro, en el caso del trabajo con la relajación, digamos, producir un intercambio entre la mente y la imagen corporal y también lo que arrastra la organización del tono y las sensibilidades del cuerpo, ¿no? Cómo se van tejiendo entre estos tres o cuatro variables, digamos, una reubicación o una nueva experiencia, una transformación del cuerpo. ¿Esa relajación la hacen individual o la hacen grupal? Yo estoy preguntando, pero abierta a todas las preguntas y comentarios de quienes estamos en el Zoom, ¿eh? Así No, que pero es avanzo, pero... buenísimo lo que decís. Es individual la relajación, no se hace con cada. Ah, bien, bien. Y es muy interesante porque uno va viendo un poquito la evolución, ¿no? Porque al principio hay que cerrar los ojos, respiración, uno va llevando al paciente digamos, con un protocolo bastante, ¿no es cierto?, ordenado de cómo ir llevándolo, pero muchas veces se observa cómo las primeras sesiones son muy difíciles, el menor abre los ojos, mueve Claro, los pies, se incomoda, sí, pero a medida que va transcurriendo uno va viendo cómo va logrando estar en su sí, cuerpo, ¿no? Que sí, justamente eso, ahí es donde ahí se expresa mucha incomodidad sí. y da dolor. Pero bueno, hay todo como un camino paulatino.
¿no? Un Paulatino. transcurso. Mm, Hombre, yo también querría decir una cosa. Yo he entendido, Leticia, que tú nos planteas si efectivamente es posible ejecutar este recomienzo que yo estoy mm, planteando, ¿no? Y si no se debería de dar algún mm, punto a esos traumas reales que los niños han sufrido y que de alguna manera mm. estarán en su recuerdo o en su cuerpo, en alguna parte, ¿no? Yo, la impresión que yo tengo es que mm, hay mucho menos trauma de lo que nosotros desde nuestra posición de adultos nos creemos. Bien, Puede ser porque efectivamente el ser humano tiene una resistencia bien. divina, ¿eh? Mm, O porque también les han funcionado esos mecanismos de no estructuración psíquica, de disociación, escisión, bien. que han hecho que ellos hayan reaccionado a su vida anterior casi en automático y Mm, eso ha hecho que les resbale por alguna manera cosas que nosotros cuando las pensamos se nos antojan como experiencias traumáticas, ¿no? bien. Lo común en nuestros niños, lo que yo oigo y lo que yo veo que más o menos palpita en las sesiones de psicomotricidad, en su llegada a la residencia, en su establecimiento de relaciones con los educadores, en su desempeño en terapia, es como si los niños renacieran, como si los niños nos Mm, plantearan un montón de cosas, pero como si nos estuvieran ofertando efectivamente, bueno, pues a ver qué es lo que hacemos nosotros con esto, ¿no? ¿Eh? Entonces, mm, yo me veo, el estado mental en donde yo me veo trabajando casi sistemáticamente, es muy creativo, es muy de prestar mi sentido común, mi formación, mi saber psicoanalítico para intentar, venga, pues darles la mejor respuesta desde lo colectivo, desde las conversaciones con el educador que luego se relaciona con él, desde cómo se maneja eso que está surgiendo en la sala de psicomotricidad, en la relajación, en donde sea, ¿no? ¿Vale? Pero solo en algunos casos sí es verdad que los niños sí empiezan a asociar y sí hablan de su madre, de su padre, ahora ya de su madre real. Algunos niños hemos tenido que sí ha tenido este perfil, diríamos, más, más neurótico, ¿vale? Aún así, incluso cuando esto se da, la sensación que tengo yo es que todos esos relatos nos hacen mucho más daño en el corazón a nosotros que a ellos. ¿Eh? ajá, mm, ¿Vale? mm, Y que ellos lo que quieren, ellos en realidad yo creo que están muy poseídos por el impulso adelante, el deseo de vivir, el deseo de poner en marcha las cosas. Eso al principio y en muchas dimensiones toma la forma de conductas disruptivas, explosión psicomotora, ese rasgo volcánico del cuerpo, ¿no? Que produce pues, erupciones más o menos súbitas, ¿no? ¿Vale? Por eso es tan importante que insistamos procedimentalmente que el educador tiene que serlo desde el principio hasta el final y no hay una cosa en donde el educador ya diga, no, esto ya es la policía la que lo tiene que hacer. A veces eso llega, claro, porque si los niños están fugados, pues no tenemos más remedio que dar parte, interviene la Guardia Civil, bueno, pasan cosas, ¿vale? Pero, pero la idea es que eso suceda porque, pues porque ya no tenemos más remedio, porque ya la realidad o el sentido común nos impide ya seguir siendo Berzosa, ¿no? Por así decirlo. mm, Mientras seamos Berzosa y estemos en nuestro territorio y estemos en nuestro campo de actuación, ahí tenemos que ser nosotros, nuestra mente y nuestro Ujú. cuerpo, ¿no? Entonces, esto por un lado tiene un grado de exigencia grande para los educadores, pero también para los portadores de la mente, para los portadores de la teoría. Para mí esto se traduce en que tenemos que huir de las
de las prescripciones terapéuticas, de la fantasía, de que tenemos la teoría y sabemos lo que está pasando. Entonces el educador tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro y tiene que fomentar esta conducta y tiene que realimentar la otra, qué sé yo, ¿no? En realidad no, en realidad para mí Claro, lo crucial es que nos dejemos sorprender, es que eso, nos prestemos a que sea la claro, realidad la que tome forma delante nuestro. claro, sí. ¿Vale? Voy a Eso leer es, el eso es comentario. muy bergeriano, es eso, ¿eh? Muy de Vergés. Sí, 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 efectivamente. ¿Mm? Quiero compartirles que acá por el chat, María Eugenia ha escrito, en relación a esto que dice Trujillo, pienso que los niños tienen menos historia que los adultos y en ese sentido quizás los beneficie. Ellos están empezando a desplegar relato. Cuentan con más versatilidad que los adultos para transformarse. Totalmente, ¿verdad? Estoy Sí, completamente de acuerdo. No puedo decir otra cosa. ¿Eh? En este sentido es importante que nosotros no seamos un freno para los niños. claro, Pues dentro de ciertos límites, no puede ser cualquier cosa, pero en realidad, ¿cuáles son los límites? Y cuando uno ve lo que los niños crean, uno se da cuenta de que el psicoanálisis tiene razón cuando plantea que la única vía de simbolización es el conflicto de Edipo, la integración de la ley, la autolimitación que da curso a un fenómeno de creación que es la encarnación del símbolo. ¿Vale? Y eso sucede porque no puede suceder de otra manera. Y en realidad, cuando esto sucede, lo único que nosotros tenemos que hacer es intentar acompañarlo, ¿eh? Prestarnos a ello, porque si no el niño no se puede sostener tampoco. Si nosotros no entramos en su juego y no nos ponemos a fantasear con él, al modo que la madre se deja impregnar, ¿no? Por esa cosa del cuerpo de su bebé, y no solo del cuerpo de su bebé, sino del llanto de su bebé, del psiquismo de su bebé, en realidad, ¿no? Pues nosotros también tenemos que hacer un fenómeno parecido, ¿no? Para efectivamente hacer realidad este fenómeno de poner nuestra capacidad de ensoñación al servicio del crecimiento del niño, como decía Bion. ¿Eh? Bueno, yo no sé si puedo decir algo. por favor. No, Estábamos esperando. no, como no, no, yo lo que no soy de, no tengo la función del pensamiento demasiado estructurada. Lo mío es más la función de la intuición y, y bueno, soy un empírico y por lo tanto siempre huyo por mi incapacidad, evidentemente, no huyo por otra razón, de hilvanar demasiado bien las cosas en función de lo que se plantea, ¿no? De lo que se está diciendo ahí. Hay una pregunta que se ha hecho ahora que apareció en relación a la contención corporal que sí querría contestarla, aunque ya si me lo permiten, si me lo poco tiempo. Eh, Residencia Berzosa se caracteriza fundamentalmente porque es un lugar donde están todos los espacios que un niño tiene en la ciudad o en cualquier otro sitio. Y que esos espacios están, como se ha dicho, separados. Y no solo separados, sino que los profesionales que están en cada uno de ellos, pues no van a otros lugares. Es decir, que lo que se trata es de que la relación del niño la tiene con una persona y en un espacio y en otra relación, en otro espacio con otra persona. Y no se mezclan por eso los espacios, ¿no? Y de tal manera que el espacio donde están los aspectos clínicos evidentemente están separados, no pueden estar en la residencia, en un lugar donde va el niño, donde debe de sentirse a gusto, en el sentido de poder disponer de un espacio donde para él de poder expresarse de la manera que sea.
Como sabemos los que trabajamos ya muchos años en la psicomotricidad, pues sabemos que su primera relación pues es la pulsión y es la agresividad sobre los objetos. Pero bueno, esa es su forma de jugar. Esa es su forma de jugar, por llamarlo así. Eh, pero la cuestión está en que los educadores son educadores, los terapeutas son terapeutas, los que trabajan en la finca son trabajadores de la finca, los educadores de la escuela son educadores en la escuela. Es decir, cada espacio tiene su espacio y tienen sus personas que tienen la relación con el niño. Y eso es Bien, lo que no debe de es que sí. mezclarse, no debe de, el niño no puede ver a un educador como un psiquiatra, ni puede ver un educador como un psicólogo, y tampoco al contrario, el niño cuando ve al psicomotricista no ve ahí en absoluto a un educador ni a otra persona, simplemente tiene un espacio donde va a poder jugar, donde va a poder jugar. Eh, Bien, y entonces este espacio, este aspecto para nosotros siempre ha sido esencial, o sea que es dividir los espacios, y por lo tanto en cada espacio hay una persona distinta, y ahí se establece una relación diferente en la que está en otro espacio. Eh, Luego, pues bueno, esto implica que no se ha hecho residencia forzosa desde el punto de vista de la especialización. No somos especialistas en nada. Es decir, casi nos interesaría ser personas en el sentido que nos dedicamos al niño y aprendemos del niño mucho más. Bueno, aprendemos del niño. El niño nos hace sufrir. Y si sufrimos, pues evidentemente y aguantamos, vamos a aprender. Si no aguantamos, no aprenderemos, y lo que haremos es defendernos, y el niño es el malo, y claro. por lo tanto ahí se producirá ese rechazo. Pero uno de los, y quiero solamente, nada más que este aspecto general, que es muy importante, Muy, creo yo que es muy importante, ¿no? Que es muy sí, importante, porque el niño se va a mover, como ha dicho Lorenzo, de un espacio a otro espacio, sabiendo que en ese espacio hay una cosa distinta al otro espacio, y muy una bien. relación diferente en ese otro espacio, y tiene que jugar un papel completamente distinto, y por lo tanto ese aspecto de que esto es una estructura y como tal tiene que contener al niño, no que parece lo contrario, ¿no? Que no. Luego hay una cuestión que sí me gustaría resaltar, porque se ha comentado, yo creo que se ha comentado bien, porque además Lorenzo se ha visto obligado a ser muy sintético, eh, que es que el espacio donde están los niños, si no hay guardias y si no hay rejas, porque eso no es una cárcel. Es decir, si un niño llega a un espacio donde hay rejas y rejas y guardias, es una cárcel. Y por lo tanto ya no se va a poder dar nada más que una estructura de relación defensivas. Y Claro, no hay posibilidad de realmente de reconstruir y bueno, y conectar con el principio fundamental, que es la contención corporal. Contención corporal, yo tuve la suerte de conocer a Jure Guerra. sí, Y bueno, como trabajaba con los niños llamados hipercinéticos, los llamados los TDAH y todas estas cosas, yo ya había descubierto vamos, había descubierto, yo veía que el niño en sus primeras relaciones, incluso en las posteriores, si, y no sabía cómo, pues mostraba su agresividad y su violencia. Entonces la pregunta que le hice a Juraguerra, ¿y esto cómo lo abordo? Porque claro, después de cada sesión yo salía con moratones y demás del cuerpo, eh, y bueno, él dijo, sí, sí, pero es que contener y devolver la agresividad. Claro, contener y devolver la agresividad. Contener es muy sencillo. Es muy sencillo en la medida en que
tiene la suficiente fuerza, sobre todo psíquica, para contener en el momento en el que el niño tiene una crisis, que esa crisis, si no se manifiesta a través de la ruptura de objetos, de autoagresividad, etcétera, no se interviene en la contención. La contención es un proceso extremo en el que se necesita contener para que no se produzca una lesión grave para él o para los demás y, por supuesto, lo que conlleva eso desde el punto de vista psíquico. Entonces, bueno, pues contener, pues es contener. Hay un programa muy definido perfectamente cómo se va pasando, que ya lo habíamos aprendido, lo habíamos derivado del concepto del diálogo tónico de Ajuria Guerra, ¿no? Lo habíamos derivado de ahí, de que esa sujeción del niño y ese querer soltar tenía que producirse poco a poco, sobre la base de ir soltando, apretando, soltando, 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 hasta que realmente el niño ya eh, eh, había pasado esa etapa y tú te retirabas y el niño estaba por allí dando vueltas, haciendo, pero ya hablaría, ya podríamos hablar. Bien, no voy a entrar en ese tema específico de la contención, pero es muy importante. Esta es la primera parte que Ajuria Guerra dijo, pero hay que devolver la agresividad. Y ahí venía la parte más importante. Eh, Cuando el niño empezaba a agredirte, pues si tú podías, que si eras relativamente pequeño, pues bueno, podías cogerlo, podías ponerlo boca abajo, problema del desequilibrio, podías encontrar en que el niño de pronto se encontraba en una situación absolutamente inestable, podías devolverle, si un golpe, podías jugar con él, podías golpearte, podías golpear. Bien, muchas maneras para jugar con el tema de la devolución de la agresividad, que también es muy importante en la psicomotricidad, los mediadores, en fin, todas esas historias que ya conocemos en nuestro trabajo. Pero la importancia aquí, en este caso nuestra, de la contención corporal, en que vas a ir desde esa pulsión agresiva y violenta en el que puede producir daño grave, a la calma y a hablar, pues lógicamente viene la reparación. Es decir, si no hay reparación del daño producido, no hay posibilidad de evolución. Por lo tanto, el niño, cuando ya hemos hablado, nos ha contado sus historias, lo hemos centrado, no en que había una mosca por allí de otro niño, ni que le había insultado, eso no tiene ninguna importancia. La importancia que había que llevarle es al acto, a lo que realmente podía producir esa situación, había producido esa situación, que el acto que era suyo. Y entonces, claro, si no hay reparación, entonces el niño, pues bueno, pues ahí ahora nos ponemos de acuerdo de que si va a limpiar esto, si va a limpiar lo otro, que si va a arreglar estas cosas, si es que ahora como ha roto esto tiene que arreglarlo y además le va a costar una parte de lo que se le da de su dinero pequeña, pero que se le da para reparar, etcétera. Y bueno, si la reparación es física, pues viene que el acompañamiento con él para que lo haga. Por lo tanto, quiere decir que la contención es un proceso largo que puede durar tiempo, bastante tiempo o poco, y depende de la habilidad del profesional, pero que tiene ese circuito, porque lo que no se puede permitir ni hacer es que se llega realmente a producir ese efecto, ese daño que implicaría el que el sujeto ya ha roto los límites. Y nosotros lo que hacemos con la contención, en definitiva, es poner límites. No hay otra historia, ¿eh? Es que empieza a reconocer que hay límites y que esos límites están en el cuerpo. Los tiene, están en el cuerpo y claro, por supuesto que cuando hablamos de cuerpo hablamos de psique, que no podemos separar el cuerpo y la psique. Pero es el cuerpo el que provoca todas las situaciones, es el acto el que genera todo el proceso, tanto para lo bueno como para lo malo. Por lo tanto, si el acto es hacer,
pues si no hacemos, no hay posibilidad, no hay posibilidad de poder avanzar. Eh, y de esta manera, pues bueno, aquí no hay mi idea, pero claro, estas cosas, es que yo no he querido ni quiero que los educadores se especialicen, que sepan, que hablen de los problemas de los niños, de los problemas psíquicos. No, los educadores lo que hacen es realmente estructurar y contener al niño dentro de que lo tienen que levantar, lo tienen que llevar para el colegio, lo tienen que recoger, lo tienen que darle de comer, tienen que acompañarle, que tienen que acompañarle, es un acompañamiento y luego ese acompañamiento pues a veces también conlleva esa posibilidad de contención. Y eso hablar, si el niño quiere hablar, que hable, pero no confundir los espacios terapéuticos en ningún momento con los espacios de educativos ni de ese otro tipo, porque eso genera confusión eh, eh, en el niño, una confusión en el niño porque es que eh, ya tiene, ya tiene un espacio allí con el psicólogo en que tiene relajación, donde puede comentar, donde puede hablar, donde puede dibujar, puede hablar de sus cosas, puede hacer, puede en definitiva, ya tiene así como psicomotricidad, que se intenta llevar a que aparezca lo simbólico, que aparezca esa relación simbólica, que el niño pueda expresarse. Eh, porque, como dice, o ha dicho muy bien Lorenzo, si el símbolo no aparece, no hay estructura de lenguaje. Y si el símbolo no aparece, no hay posibilidad de contener, no hay posibilidad de anticipar el acto. Es decir, que lo que es anticipar el acto implica que haya una estructura simbólica que realmente lleve al lenguaje, lleve a esa otra comunicación superior. Pero partimos de donde partimos. Partimos de que realmente no hay esa comunicación de lenguaje, hay una relación de comunicación primitiva, absolutamente primitiva, totalmente, y hay que aceptarla. Igual que si como psicomotricista sabe que tiene que empezar a jugar a lo que juega el niño, no puede imponer ningún juego. El niño psicomotricista sabe que debe de empezar por ahí, por esa a que juega el niño y ese juego, esa relación de juego primario es muy complejo, porque cada niño es cada niño. Y para ir elevando poquito a poquito, en el sentido de llegar, de llevarle a juegos ya que propone el adulto, porque el niño tiene que ir hacia la competencia. El niño no se puede quedar en una relación exclusivamente corporal, gratificadora, sensoriomotora, no se puede quedar ahí. Eso está bien para hasta los 2 años, con el padre, pero para llegar a... tienen que aparecer las competencias. Y entonces el psicomotricista lo que hace precisamente es, sabe que en la escala de desarrollo, hasta que no aparezca ese juego simbólico, hasta que no aparezca eso, no puede realmente ir yendo hacia estructuras cada vez más complejas de competencias motoras, de competencias de hacer, de competencias de equilibrio, del control postural, de las habilidades, etcétera. Porque sin eso no hay desarrollo. Y nosotros, bueno, pues tenemos, como ha dicho alguien por ahí, claro, eso es lo que dijo Jureguer, dice, yo a los adultos no quiero ni verlos. Yo me dedico a los niños, porque con los niños algo se puede hacer. Es decir, por ahí cierta versatilidad sí voy a encontrar en el niño, ¿no? Pero en el adulto, adulto vamos a dejarlo ahí, bueno, si tiene la suerte de que a través de los sufrimientos y los conflictos en la vida es capaz de enfrentarse a ellos y tiene a alguien bueno, no digamos que le ayuda, sino que está ahí al lado, pues bueno, pues posiblemente salga, vamos, salga, resuelva ese problema, ¿no? O el que tiene en ese momento. Pero el niño no. El niño efectivamente tiene esa versatilidad y, bueno, esa versatilidad. Tiene que todavía el desarrollo está abierto, ¿no? Por muy complejo y por muy mm, eh,
duro que parezca. Por eso yo agradezco que haya insistido mucho el doctor Ortega en algo. Es que mm, llegan los niños, nos olvidamos de sus diagnósticos. Vamos a ver qué pasa. Dejamos que el niño se relacione. Ya, ya haremos el diagnóstico, ya iremos viendo posteriormente, pero dejemos porque que el niño tenga otro tipo de relación y por lo tanto cuando se llegue al diagnóstico, que nosotros vamos a llegar al diagnóstico, vamos a hacer otro diagnóstico, o por lo menos no exactamente por el que trae, ¿no? Mucho más psicodinámico, bueno, pero en fin, que evidentemente que esos diagnósticos nos permitan ver la evolución del niño, porque eso cualquier psicólogo lo sabe, sabe que el fracaso en la evolución no está en el niño, sino en él. Es decir, porque no es capaz, simplemente, no porque uno no vale para todo, ni tiene la capacidad para todo, pero si un niño no evoluciona en la expresión simbólica, en el dibujo de la figura humana, si de ahí el niño no expresa ese desarrollo, bueno, el problema es nuestro, no es del niño. Porque lo que hacemos siempre como profesionales es decir, el problema es del niño. Por eso le ponemos la etiqueta. Y por eso el doctor Ortega ha dicho, oye, le quitamos la etiqueta. No hay etiqueta. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa ahí, cómo podemos ir evolucionando lleno de pastillas, porque llegan llenos de pastillas. Pues vamos a ir quitándoselas poquito a poquito, poquito a poquito, poquito, bueno, de eso yo no sé. Él sabe cómo lo hace. Pero hay que quitárselas todas, porque la escuela es social. El objetivo fundamentalmente de la escuela es la integración social. El enseñar, no, hombre, no. Eso lo crearán algunos maestros de que enseñan. No, no, el niño aprende solo, entre comillas. Pero aprende solo si tiene una persona de la que aprender, de la que está motivado, que hay una relación, de que hay. Y entonces van hacia adelante. Si no, no, pero claro, la interacción social, ¿cómo no va a haber una capacidad de interacción social? Si no hay interacción social es porque no hay interacción social. Y lo que nosotros tratamos de hacer es, con todos estos espacios, con estas figuras diferentes y con todo, es que interactúen con distintos profesionales, que interactúen con distintas personas, que tengan relaciones muy diferentes. Y yo termino con el caballo porque, como no he visto ahí que estuvieras de los caballos, eh, pero el caballo, es verdad, yo no he montado nunca a caballo. Pero el primer día que yo vi montar, que fue allí, inmediatamente que llegué, y como había caballos, porque estaba en la sierra, pues yo dije, pues los niños a montar a caballo. Y nada más vi cómo montaban a caballo, como cambiaban la cara. Dije, anda, estos van a venir acá, estos vamos a caballo de todas, todas. Luego ya empecé a ver qué pasaba. Obviamente es muy sencillo, el doctor Ortega lo sabe porque también viene ha tenido experiencia en ese medio. Es un animal que tiene una sensibilidad tónica extraordinaria y por lo tanto o te adaptas a él o estás perdido. Y tienes que adaptarte y claro, tiene una movilidad, el caballo tiene su forma y tú tienes que adaptarte a él con objeto de poder mantenerte cuando, bueno, te han logrado que subas, que ese es otro proceso. Tienes que mantenerte en él y entonces empiezas a aparece todo lo simbólico del caballo de la humanidad, el poder del caballo, lo erótico del caballo, ¡pah! Allí hay toda una cantidad de cultura detrás de la relación del caballo tremenda. Y todos nuestros niños, él no lo habrá dicho, pero yo creo que lo debería de decir, montan muy bien. Y dice, ¿pero por qué? ¿Pero cómo? Estar peor. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Pues la respuesta está ahí. Están generando una relación y una interacción con algo, en este caso alguien, que es el caballo, que tiene un comportamiento mucho más, eh, ¿cómo diría yo?, real, directo y sin sofisticación de ningún tipo. Es decir, será un animal muy domesticado que ha costado muchos años y muchos años y muchos años, pero no ha perdido esa cosa que tiene, por supuesto, el animal. Y claro, pues nuestros niños es que en realidad son tan primarios que podríamos decir
que, que tienen más de lo primitivo animal que de lo que en el principio fue la palabra o el verbo. Tienen mucho más de eso. Y recuperar a través de esto, claro, porque... Y el verbo se encarnó. Uy, Eso se dice en la Biblia. Y el verbo se encarnó. ¿Y que se encarnó? El cuerpo. Y por lo tanto es cuerpo. Es cuerpo. Si no es capaz de encarnarse, sino capaz de integrarse, no hay posibilidad psíquica, no hay posibilidad de avanzar. Y a grandes rasgos, yo que no hay ningún secreto, ¿no? En esta estructura. Son 40 años de trabajo anteriores en los que yo había descubierto que los padres nuestros, de estos niños no hablo, yo le he hablado ya, son tóxicos y por lo tanto nos los vamos a separar, pero no los vamos no los vamos a retirar de la madre. Vamos a bajarlos, vamos a llevar, vamos a controlar, porque la madre es la casa, la madre es la seguridad, la madre es todo, es el principio de todo. Por lo tanto, no vayamos a utilizar esa negación, ¿no? de la madre. Y eso nos plantea un montón de problemas, pero sabía yo que había que alejarlo de la madre. La madre no entra en un espacio del niño, ni en el espacio de psicomotricidad, ni en el espacio de relajación, ni en el espacio de su espacio de la residencia. No puede entrar físicamente, porque ese es el espacio del niño. ¿Eh? ¿Cómo sabe el psicomotricista que el adulto cuando está trabajando con unos padres no pueden entrar en su sala, en la sala del niño? ¿Eh? Eh, esa diferenciación es esencial. Entonces, bueno, como yo no soy psicólogo, bueno, por supuesto, ni psiquiatra, vengo del mundo de la expresión del cuerpo, después de la psicomotricidad, después, bueno, de la relajación, con Breyer, en fin, de todo ese campo, pero sí he aprendido, bueno, aprendido no he interiorizado, porque yo siempre me gusta utilizar el concepto de que aprender es abrazar. Ese significado, abrazar con todo el cuerpo, es comprender. Si no eres capaz de abrazar con todo el cuerpo, tú no eres capaz de comprender. Eh, eh, Eso no es un elemento mm, de los contenidos del lenguaje, ¿no? Como el mismo, como ya los mismos rusos, aquellos que estudiaban mucho, ahora no lo sé porque no les sigo, pero que llegaban a decir que el principio fundamental de la comunicación era la valoración, no lo que se lleva. No lo que se lleva, no lo que el niño lleva desde el punto de vista del contenido. No, no, eso no tiene importancia. La importancia tiene cómo ese contenido, y por lo tanto es un significante, es valorado por el otro. Y en función de esa valoración se va a producir la comunicación. Ya habrá tiempo, como decía, de que esto era de los ciegos, ya habrá en algún momento la posibilidad de que se pase a la tarea de comunicación, se pase pero si no está ese primer principio, no hay posibilidad de hacer nada. Por lo tanto, eso de jugar a lo que juega el niño lo entiende el psicomotricista. Si no lo Sí. entiende, es que le va a resultar muy, muy terrible. Y nuestro centro tiene como eje el cuerpo. Ha tenido siempre mejor el cuerpo para todo. Por lo tanto, la Yo, psicomotricidad es la clave, la estructura central de todo. Y bueno, y alrededor de todo esto es lo que he contado. Pero si no hay un espacio de que el niño llegue y pueda mostrar, sacar, expresar esa pulsión que tiene ahí, y luego pues lo tiene que contener el psicomotricista, por eso está y ya sabe ah, mucho, porque ha aprendido mucho después de muchos años y mucha experiencia, porque necesita mucha experiencia, porque se aprende de la experiencia, no se aprende de los libros. ¿No? Que Susana nosotros Antonio, pensamos, ¿Eh? nosotros pensamos lo mismo que usted en este punto de que se aprende de la experiencia y no de los libros. Ah, Y son necesarios los libros, pero no, no, sí, sí, seguramente que son sumamente necesarios los libros, pero me parece que los libros tienen que conversar con la experiencia
y entre lo que usted ha planteado y lo que ha planteado Lorenzo y lo que ha planteado Gonzalo, nos va quedando cada vez más claro cómo es el funcionamiento de esta residencia, que pareciera ser, desde mi punto de vista, que está puesta en marcha, que está organizada, ¿no? Con criterios sumamente lúcidos. Y esto, a raíz de esto, me dan ganas de comprometerlos para el cuatrimestre que viene a que presenten un caso en los trayectos de un niño, digamos, las circunstancias de trabajo que ese niño ha podido realizar consigo mismo a través de este dispositivo. Nosotros tenemos un tiempo para el día de hoy, ya vamos a tener que ir cerrando, pero bueno, si usted, Juan Antonio, es, como dijo, un empírico o un intuitivo, me parece que tiene bastantes cosas para decir desde ese empirismo y desde esa intuición que es bien lúcida, ¿no? Muy, muy lúcido Pero todo es lo que porque tengo muchos propone. años, ¿eh? Es porque ya tengo muchos años también. Claro, pero se ve que esto viene desde hace tiempo, como, Eh, así que lo felicito, felicito a todo el equipo de la residencia Barbosa, ha sido para nosotros, Versosa, perdón, ha sido para nosotros muy, pero muy interesante. No sé, mis compañeras, este, lo que están planteando nos ayuda a interrogarnos, a sostener este lugar de la clínica, este lugar de poder pensar en la alteridad de una manera con nuestro saber hacer y nuestro no saber hacer, muy importante, digamos, ¿no? Así que yo les agradezco a los profesionales de la residencia Versosa, les agradezco también a quienes están aquí hoy compartiendo esta experiencia maravillosa. Y bueno, y en principio vamos a tener que ir cerrando. Podemos escuchar uno o dos comentarios de quienes están aquí o por chat para Ah, transmitir. Pero sí queda y el puedo compromiso leer, ¿eh? a la presentación del caso, si les Bien. parece. No, puedo leer una pregunta que me parece que no se abordó, que es sobre cómo se trabaja, cómo se aborda lo grupal en los dispositivos. Esto pregunta Vale. Lo dejamos para la próxima vez, ¿no es cierto? Ah, bueno. bueno, como quiera. De todas maneras, las terapias nuestras son individuales siempre. Ah, Ah, ok. Bien, bien. muy bien. Ya fue contestado. Ya fue contestado. Perfecto. Perdón. Sí, no, y algo que por ahí para cerrar, porque tiene que ver con un concepto de Ulloa que trae acá una compañera, Mariela, dice, bueno, primero agradece por transmitirnos una experiencia desde la mirada amorosa sobre aquellos niños que el sistema expulsa y diagnostica y rechaza. Aquí se los escucha desde un lugar de hospitalidad en sentido de dar lugar amorosamente, ¿no? Claro. Ese es el concepto del psicoanalista argentino Ulloa. Bueno, me parece un buen cierre porque en ese agradecimiento agradecemos también todos nosotros personalmente, me encantó. Me encantó también entrar a la página de la Fundación CITAP, Claro, donde ahí también uno puede como interiorizarse un poco más desde el video que arman, ¿no? Donde no hay palabra, pero hay transmisión de un saber hacer, ¿no? Eh, Así que están invitados a entrar a la página de la Fundación CITAP. Pues muchísimas gracias por mi parte a todos, a vosotras especialmente, por vuestra invitación. un gusto. Igualmente, un gusto. Gracias. Bueno, Yo, bien. yo Adiós. sí Adiós. tenía Gracias a tiempo. todos los que han participado. Gracias. Gracias, Bueno, Lorenzo. Muchas gracias. gracias, ¿Eh? Gonzalo. Gracias. Gracias, Gonzalo, Juan Juan Antonio, Antonio y Lorenzo. Gracias, Lorenzo. David, que participó también en el chat. Que Sí, hubieron algunas Claro. señor, preguntas sí, también. señor, sí, señor. Bueno, quedarán.